Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo día del mes de julio del año 2021. Hagamos oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, pongo toda mi confianza en ti. Hijo de Dios, tú eres mi esperanza. Espíritu divino, tú eres mi amor. Padre eterno, sé la perfección de mi alma. Hijo de Dios, sé su luz. Espíritu divino, sé siempre su motor. Padre eterno, tú serás un día mi gozo completo. Hijo de Dios, tú serás mi verdad. Espíritu divino, tú serás mi vida. Pedimos la bendición para el mundo entero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a una edición más de Espíritu Canal en este hermoso viernes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. En este evangelio encontramos la vocación de Mateo, recaudador de impuestos, que simplemente al ver pasar a Jesús lo mira a los ojos, y esa mirada penetrante y la palabra «sígueme» fue suficiente para que él dejara todo lo que para él era importante en anterior. Su mesa con dinero era su vida. Era recaudador de impuestos, obviamente no muy honesto, pero al encontrarse con Cristo ya nada pudo ser más importante. Y obviamente la gente lo conoce. Entonces, cuando ven que Jesús come con él, empiezan los comentarios mordaces, empiezan los comentarios descalificadores, como siempre en la vida, y eso que no había redes sociales antes. Empiezan a hablar de Jesús. Jesús los escucha, se entera y les dice: «No son los sanos los que necesitan médicos, son los enfermos. Yo he venido por los enfermos, el médico ha venido por ellos, para sanarlos». Qué frase tan contundente y tan fuerte. Muchos critican y dicen que en la iglesia hay gente hipócrita. Hay gente que no hace las cosas bien. Pero volvemos al mismo punto. La parroquia también es un gran hospital. Por lo tanto, si esta parroquia es un gran hospital, en verdad habrá enfermos, gente dañada, lastimada, que viene precisamente para que la palabra y la presencia de Dios le transformen la vida. ¿Tú te sorprenderías por encontrar enfermos en un hospital? Ahora, este tipo de enfermos, sabemos, tenemos que, me incluyo, tenemos que reconocer nuestras enfermedades. Porque si no las reconocemos, no las podemos sanar. Porque si no nos ponemos delante del médico competente, no podemos aspirar a una salud verdadera. Por lo tanto, el médico de médicos, el doctor de los doctores, el Señor, que nos viene a dar vida con su palabra y con su presencia, nos busca y está presente con misericordia sobre cada uno de nosotros. Pidamos pues al Señor en este evangelio que seamos sensibles como Mateo, que a pesar de que tenía un corazón puesto en las cosas del mundo, supo reconocerlo y seguirlo. Mateo, un gran evangelista, un gran apóstol. En el tema de hoy, datos sobre la Eucaristía. Ya el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, envió a toda la Iglesia su encíclica llamada, como es costumbre, por las primeras palabras latinas del documento, Ecclesia de Eucaristía, que se ha traducido por la Iglesia vive de la Eucaristía, pero igualmente podría ser traducida por la Iglesia nace de la Eucaristía. Se manifiesta en que crece, se alimenta de la Eucaristía. Las mismas palabras calificativas que se dan a la liturgia manantial y cumbre
se aplican en la Eucaristía, que es el centro de ella. Del mismo modo, lo habían presentado varios documentos conciliares. Tal vez el texto más expresivo es el dedicado a los presbíteros. Ahí se dice, los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos, y las obras del apostolado están unidas con la Eucaristía y hacia ella se ordenan. Y un poco más adelante, por lo cual, la Eucaristía aparece como la fuente y cima de toda evangelización. Un poco más adelante, no se edifica ninguna comunidad cristiana, sino tiene como raíz y quicio la celebración de la Sagrada Eucaristía. En febrero del año 304, en Abitinia, en el norte de África, fue sorprendido un grupo de cristianos celebrando la Eucaristía. Esto había sido prohibido bajo pena de muerte. Cuando se les preguntaba si habían estado en la reunión, respondían: soy cristiano. Y uno de ellos aclaró: no puedo ser cristiano sin la Eucaristía. ¿Esta es nuestra convicción actual? El Papa, en la encíclica citada más arriba, resume así la actitud que debemos de tener en la Eucaristía: sentimientos de gran asombro y también de gratitud. Acción de gracias. No podemos acercarnos a una visión de la Eucaristía de dos formas: una que podría llamarnos de manera lineal, siguiendo las partes de su celebración una a otra; la otra en profundidad, según el método antiguo de la mistagogía, partiendo de los signos, llegar a los significados de lo material y sensible, a lo más profundo y trascendente. Por eso tenemos que ir siguiendo las palabras del Señor. Hagan esto en memoria mía, tomada de Lucas 22, 19, 1 Corintios 11, 24 y 25. Podemos distinguir tres etapas de tipo concéntrico. La primera es: hagan esto. Esto es una comida ritual, estilizada pero auténtica comida. Aquí hay enseñanzas riquísimas. Una comida significa reunión para comer, e implica que de muchas maneras la unidad, la comunión. No se invita a comer sino a personas con las que ya haya unidad de sangre, amistad o intereses. La comida manifiesta esta unidad y profundiza. Entre el que come y el alimento se hace la unidad material más grande e inimaginable. Por la asimilación, el alimento se transforma indisolublemente en lo que lo come. El alimento es vida. La vida sufre siempre un desgaste normal, aumentado por el trabajo. Es necesario reparar la vida, es lo que hace el alimento. No podemos entender una fiesta sin comida. Unidad, fiesta, vida. Tres realidades significadas y realizadas en la Eucaristía. Cuando el sacerdote me presenta la Eucaristía para la comunión y yo respondo amén, estoy aceptando la vida que es Cristo. Y vida que es una realidad muy práctica. Vivir es actuar, pensar, relacionarse. Cristo me dice: yo quiero que mi vida sea tu vida. Al aceptarlo, yo recibo esta realidad. Vivir al modo de Cristo. Si yo recibo la Eucaristía con un proyecto de vida diferente, contrario al de Cristo, estoy haciendo algo muy malo. La Eucaristía comida es siempre fiesta. La fiesta de la Pascua, la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte. La Eucaristía es vida, unidad y fiesta. Pero también es comida. No comer en una comida será siempre algo anormal. Siempre se debería de comulgar en la Eucaristía, con tal de que se tengan las disposiciones debidas. La segunda: hagan esto en memoria mía. La Eucaristía es una comida ritual que tiene la categoría cultual de memorial, es decir, un acto cultual instituido para hacer presente de manera perenne, de manera permanente, un hecho de salvación. En este caso, como veremos después, se trata de misterio pascual. Nos dice el Papa en su encíclica citada: del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. El que la Eucaristía sea una comida memorial pide de mí que entre a su dinámica, que me ponga en su misma longitud de onda, que vibre con ella, que también la siga. Hermanos, esto en el tema de hoy. Y ya en la rola del alma vamos a escuchar Aumenta, Señor, nuestra fe, canto original de Dumas y Marí. Vamos a escucharlos con atención. Este canto, que es para el 13º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Está interesante. Danos, Señor, el don de la fe,
fe para tocar, Señor, tu corazón y ser como la mujer que creyó en tu poder. En Santos y Conversos tenemos hoy a San Proceso y San Martiniano, mártires. Debió ser muy ejemplar la presencia de los apóstoles Pedro y Pablo en la prisión romana cuando se aproximaba su martirio. Habían empleado bien el tiempo para la extensión del Evangelio. Tanto el mundo judío como los gentiles habían tenido ya la noticia de la buena nueva. Esta buena nueva de salvación quedaba organizada en la iglesia, en sus elementos firmes, y estaban presentes ya en el mundo los que continuarían hasta que el Señor de la historia decida el fin de la presencia del hombre sobre la faz de la tierra. Ellos intuyen que está próximo el fin de su carrera. El propio Pablo lo deja por escrito en sus cartas. Solo queda recorrer la recta final. El martirologio romano, así como el de Beda, Usuardo y Adón, consignan en sus listados de mártires a San Proceso y San Martiniano. Resumen la entrega de su vida por Cristo, presentándolos como dos de los principales carceleros que tenían la misión de custodiar la cárcel mamertina de Roma en tiempos de Nerón y del encarcelamiento de los apóstoles previo a su martirio. Vemos aquí cómo se va constituyendo en catequesis devota la situación de la vida de estos hombres. Se les presenta como soldados probablemente zafíos, algo brutos y más que ensombrecidos por la escoria de la sociedad que tienen que soportar cada día en aquella cárcel pestilente. Debió restaurarles extraña la presencia de aquellos dos presos que no aúllan ni vociferan con los demás, no insultan ni blasfeman, no maldicen ni amenazan. Más bien, les pudieron parecer faltos de razón o trastornados por la sencillez y ensimismamiento que por tanto rato mantenían, y a lo que no encontraban ninguna explicación. Era la atención que prestaban a sus compañeros de prisión, a los que intentan consolar, atendiéndoles como pueden. Hasta han visto que les daban de su comida, que han ayudado a moverse a los que ya ni eso pueden, y les hablan de bondad, de vivir siempre en resurrección. Un judío, Cristo, les dará la libertad y la salud para toda la vida. Alguno de ellos parece que la escucha con especial atención, y lo incomprensible es que con la última remesa de presos que ha llegado por haber incendiado nada menos que la ciudad de Roma, ha cambiado el tono de la cárcel, donde empiezan a oírse cantos y hasta sonrisa en los labios resecos por la fiebre, el contagio y el temor. Los dos carceleros comienzan prestando atención a los que dicen y terminan acercándose a recibir en susurros y casi escondidas instrucción. Una luz del cielo se les ha encendido dentro. Piden ser discípulos, quieren recibir el bautismo, se ofrecen como sustitutos de sus puestos, dejándoles abierta la prisión. Una fuente de agua brota de la piedra asignada por Pedro con la cruz para poder administrar el bautismo a ellos y a otros 47 más. Esa es la fuente que desde entonces da agua milagrosa a quien quiere beberla para remedio de algún mal. Sabedor el juez Paulino de lo sucedido les llama al orden, animándoles a dejar lo que incautamente han abrazado e instándoles a ofrecer culto y reconocimiento a los dioses de siempre. Pero nada pueden remover su decisión, y después de escupir la estatua de Júpiter son azotados y atormentados con la pena del fuego, en la que no se sabe cómo el juez se queda ciego, es poseído del demonio y muere 3 días. A los dos que fueron carceleros les cortaron la cabeza en la Vía Aurelia, fuera de los muros de la ciudad, el día 2 de julio, dejando sus cuerpos a los perros. Dicen que la piadosa Lucina matrona, que nunca faltaría a la recogida de los cuerpos de los mártires, los mandó levantar y dar sepultura en su propiedad hasta que pudieron trasladarse a la iglesia que se construyó en su honor. En Santos y Conversos el día de hoy celebramos a San Proceso y San Maximiano, carceleros y mártires.
En el chiste, están contratando a un muchacho que lleva ya su solicitud de empleo y sus documentos. A lo que el contratante o el que lo está atendiendo en la entrevista le pregunta, ¿algo más que añadir a su currículum, joven? Y él responde, sí, estuve en la cárcel. ¿Estuvo en la cárcel? ¿Por qué? Contesta, porque asesiné al último que me dijo, nosotros lo llamaremos. A lo que este hombre que lo entrevista le contesta, contratado. Ya estamos en curiosidades de la Iglesia Católica. Hay personas que piensan que pueden domesticar a Dios. La continua incapacidad del hombre para dominarlo todo lo lleva siempre a caer en la tentación de querer domesticar a Dios y manipular a los demás. Todo hombre será manipulado no solo cuando busque sacar provecho a todo lo que hace, sino cuando olvide a Dios, a los demás y convierta su pensamiento en un mecanismo de opresión e injusticia. Actualmente abundan los que predican un Dios hecho a la medida. Hoy peco, mañana me confieso. De ello deja constancia la fenomenología de las religiones. Tentación no exclusiva de los profesionales de la religión, sino más bien de los políticos y empresarios que lo hacen para justificar sus ganancias. Los más avesados manipuladores de Dios siempre han sido los políticos porque durante siglos se han considerado incluso dioses y posteriormente construyeron teorías para demostrar el origen divino del poder. Aprovecharse de esa coyuntura es ocasión de que ellos no pueden dejar pasar, pues tienen interés de endosarle a Dios las características que lo identifiquen con el proyecto político en turno, revolucionario, conservador, socialista o capitalista. En curiosidades. En la buena onda de hoy proponemos el diálogo familiar. Esto es algo constante que se ha dicho y que se ha propuesto, pero es necesario tomarnos el tiempo necesario para sentarnos y dialogar con los miembros de la familia. No es necesario que sea algo aplastante o cansado o aburrido, tiene que ser divertido, tiene que ser en alegría, en gozo y en paz. Tratando de conocernos, tratando de involucrarnos, puede ser a manera de preguntas. Por ejemplo, con los hijos, ¿qué opinas acerca de esto, de aquello? Temas fundamentales como la muerte, el amor, el gobierno, el dolor, la tristeza, etcétera. Cosas así que poco a poquito nos pueden ayudar a tener un diálogo más cercano con nuestros familiares y más asertivo. Propongo, por ejemplo, el diálogo a razón de los videojuegos. Hay muchos videojuegos que pues los chicos les gusta estar metidos en eso. ¿Por qué no dialogarlo? Oye, ¿y de qué se trata este videojuego? ¿Puedo jugar contigo? Explícame. Ver, observar, ¿verdad? Sin juzgar, sin condenar, porque vamos a encontrar cosas interesantes siempre. Y después platicar sobre el videojuego. Hacer de alguna o de otra manera entender que es un mundo de imaginación, que es un mundo falso, que no es real, que no es así, ¿verdad? Y que finalmente lo vean como un pasatiempo, no como una aspiración a realizar en la vida real. Porque hay muchos juegos que son de destreza, de inteligencia, que nos ayudan a sacudir la cabeza, pero hay otros que son de violencia, que son de asesinatos, que son de muerte, de matar, etcétera, constantemente. Y pues los chicos juegan y nadie les dice nada. Tienen que ser bien claros de decir, esto solamente es una diversión. Nunca por nada del mundo se te vaya a ocurrir tomar un arma y hacer este tipo de cosas. Porque desafortunadamente esto ya ha sucedido en el mundo y quizá con estos chicos, si alguien hubiera hablado, les hubiera detenido la mano para realizar muchas masacres y situaciones muy tristes, aberrantes que han sucedido. En la buena onda entonces, la propuesta es el diálogo interfamiliar. Que el Señor les bendiga, les proteja, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y esté con ustedes y con cada uno. Gracias por suscribirse, gracias por estar en Espíritu Canal. Denle like al video y compartan. Muchas gracias por sus comentarios.